es la responsabilidad de defender el Evangelio. La responsabilidad de defender el Evangelio de Cristo. Nosotros encontramos al menos 3 textos en el Nuevo Testamento que nos indican claramente que estamos llamados a no descuidar esta responsabilidad, mis hermanos. Lo vemos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, lo vamos a mirar en un momento. Lo miramos también en la carta del apóstol Judas Tadeo, donde se nos dice que nosotros somos llamados a contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Y el apóstol Pedro también en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, nos dice que nosotros tenemos que estar preparados en todo tiempo para presentar defensa de la fe que tenemos, y que lo hagamos con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demanda de nosotros la fe que el Señor nos ha dado. Amén. La responsabilidad de defender el Evangelio, pero no cualquier Evangelio. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios los ha salvado, pero a lo largo del tiempo se han dado cuenta de que hay insuficiencia en lo que una vez creímos? No estoy diciendo que dudemos de nuestra salvación, sino que en la medida que vamos avanzando en la vida cristiana, nos hemos dado cuenta que no conocemos el Evangelio como deberíamos conocerlo. Y eso puede ir sucediendo en la medida que uno comienza a entender quién es Cristo y qué es su palabra. ¿Cuántos de ustedes han pasado por esa experiencia? Yo he pasado por esa experiencia. ¿Cuántos de ustedes han luchado con diferenciar el Evangelio de Cristo de las tradiciones y costumbres humanas? Yo he luchado con eso. Muchas veces nos hemos dado cuenta que hay costumbres que no tienen nada que ver con el Evangelio, pero las asumimos como que fuera el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes han sido confrontados en sus vidas con el Evangelio en áreas que no se les pasaba por la cabeza relacionarlo con el Evangelio? Yo soy uno de esos. ¿Eres tú uno de esos? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que en esta iglesia estamos tratando de predicar un evangelio ajustado a las Escrituras? ¿Cuántos de ustedes han percibido que hay una batalla en las redes sociales entre hombres que están predicando la palabra de Dios fielmente a través de las redes sociales, pero también hay falsos maestros que están distorsionando el evangelio de Cristo y no están predicando un evangelio bíblico? Lo único que están haciendo es tratar de levantar nuestras emociones. Es un evangelio que solamente está llegando a nuestras emociones, pero no es un evangelio que nos confronta con el pecado, con la naturaleza de Dios, con la santidad de Dios, con la sublime gracia salvadora de Dios que ha perdonado nuestros pecados. Diariamente veo eso. Hermano,
las comunidades de la iglesia en Galacia se apartaron del evangelio bíblico. Si observamos lo que Pablo nos dice en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, Pablo dice que él está maravillado que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, versículo 6, para seguir un evangelio diferente. Pablo dice: estoy maravillado que ustedes se hayan apartado del evangelio que recibieron. No que hay otro evangelio, hermano, no hay otro evangelio, solo que hay una distorsión hoy del evangelio. Y por eso nosotros tenemos la responsabilidad. La iglesia, dice Pablo, es columna y baluarte de la verdad, y la verdad es el evangelio. Este evangelio no lo podemos negociar, no lo podemos prejuiciar, no lo podemos diluir. Tenemos que hablar de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Amén. Amén. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Si ustedes notan, si leyeron esa carta, cuando la hermana Leida estaba leyendo la carta, hay una breve doxología, es decir, una alabanza a Dios, una exaltación a Dios muy breve en los versículos 2 y 3 del capítulo 1. Pero raramente esta es una de las pocas cartas donde Pablo no toma mucho tiempo para saludar afectuosamente a la iglesia. Pablo va directo al tema. ¿Y cuál es el gran tema de la carta a los Gálatas? Que solo hay un solo evangelio, el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Esa es la carta y ese es el tema. Y ellos recibieron el evangelio con alegría. Pero ahora Pablo dice que se han alejado de la verdad. Hermano, una fe frágil es como la hoja en el viento. Y nosotros somos llamados a permanecer en la fe que hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén? Tú no puedes apartarte de esta verdad. Y había falsos maestros que estaban seduciendo a la iglesia y los estaban alejando del verdadero evangelio. No sé si lo estaban haciendo premeditadamente contra Pablo. Pareciera que la idea era sacarlos de la fe y llevarlos al judaísmo. Y por eso Pablo, cuando escribe esta carta, es directo y les dice y les demanda que tienen que defender el evangelio. Pablo le dice: de cualquier persona. Nótese lo que dice esta carta en el capítulo 1, versículo 8. Pablo dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto al que han recibido, el tal quede bajo el juicio de Dios, sea maldito. Es lo que significa anatema. Hermano, tú tienes que evaluar lo que se te predica. Tú no puedes decirle a todo amén. Tú no puedes decirle a todo aleluya. Usted tiene que evaluar lo que se predica. Y si en esta iglesia alguna vez Dios nos guarde, usted ve que alguien está predicando una rareza que no tiene nada que ver con el evangelio, usted tiene el deber de llamarnos la atención. Amén. Nosotros, Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo
les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, opónganse, no reciban ese evangelio. Se dice que la falsa enseñanza, preste atención, es 95% verdad, 5% veneno de falsa enseñanza. Por eso es que muchas veces es difícil distinguir la falsa enseñanza, porque va camuflajeada allí dentro de la verdad. Y la única cosa que te brindará a ti de protegerte contra el error es que tú disiernas la verdad del Evangelio. Amén. Pablo los confronta, y esta carta, mis hermanos, está relacionada con la carta del apóstol Pablo a los romanos. El tema de esta carta tiene que ver con la gracia, tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la ley. Todo lo que está allí nos hace ver la necesidad de un Evangelio bíblico. Insisto, no hay más Evangelio. Pablo está diciendo, este es el Evangelio que ustedes han recibido. Amén. Amén. Esta carta tiene, para que lo entendamos un poquito, una estructura básica. Número 1, en esta carta Pablo defiende que el evangelio que él les predicó a los Gálatas es el evangelio de Cristo. No fue un falso evangelio. Y predicándoles el evangelio de Cristo, Pablo está defendiendo lo legítimo de su apostolado, porque algunos lo acusaban de falso apóstol. Y Pablo le está diciendo a los Gálatas, yo les prediqué el evangelio de Cristo a ustedes, no me pueden acusar de falso. La segunda parte de esta carta, o la estructura de esta carta, nos habla de una amonestación de Pablo hacia los Gálatas, porque ellos se apartaron del evangelio y se estaban volviendo a la ley de Moisés. Y por eso Pablo los exhorta, y prácticamente era un desprecio a la gracia de Cristo, la gracia que habían recibido. Y en tercer lugar, es una exhortación a hacer buen uso de la libertad que tenemos los cristianos en Cristo. Ahora la gran pregunta es, ¿en qué se basa el evangelio? ¿Qué es el evangelio? En primer lugar, versículos 3 y 4 del capítulo 1, Pablo dice, gracia y paz a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. En primer lugar, el evangelio es la gracia de Dios que se ha derramado sobre el ser humano para salvarle de la ira de un Dios santo. Cuando nosotros preguntamos de qué Dios te ha salvado, mucha gente dice, bueno, Dios me ha salvado de mi pecado. Eso está bien, es correcto. Bueno, Dios me ha salvado del infierno. Eso es correcto. Dios me ha salvado de vivir una vida de destrucción. Eso es verdad. Pero ¿cuál es la gran verdad de toda la verdad? La gran verdad de toda la verdad, mis hermanos y mis amigos, es que Dios nos ha salvado de sí mismo. Dios nos ha salvado de su ira. La ira de un Dios santo que debía haber caído sobre ti, cayó sobre su Hijo Jesucristo. Algunos piensan que aquella noche cuando el Señor estaba orando y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, algunos piensan que Jesús estaba asustado
porque estaba próximo a la muerte. Eso es descontextualizar totalmente lo que es Cristo. Cristo no estaba asustado por ir a la cruz, estaba sí sufriendo porque sabía que iba a ir a la cruz, pero esa no era la gran preocupación de él. La gran preocupación de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, es que él sabía, mis hermanos, él sabía que ese día toda la ira de un Dios santo se iba a descargar sobre su humanidad. Y allí tenía que haber estado tú, o haber estado yo. Por eso Pablo dice a los Gálatas en el versículo 4 del capítulo 1: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, para que ya no viviéramos de espalda al Señor. Entonces, en primer lugar, ¿en qué se basa el Evangelio? Se basa en la gracia de un Dios santo que a través de Cristo nos ha librado de su propia ira. Otra vez, la ira del Padre tenía que haber caído sobre ti y sobre mí, y cayó sobre su propia vida. Isaías describe ese evento profético cuando en el cielo se hace una pregunta, y se pregunta: ¿quién irá por nosotros? Y el Hijo se presenta y dice: yo iré, envíame a mí, que dispuesto estoy. Gloria a Dios por Cristo, que tuvo la disposición de venir a salvar y a ti y a mí, que somos pecadores por excelencia. A su nombre. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la gracia de Dios que se recibe por la fe. Capítulo 3 de esta carta nos recordó el hermano Adrián cuando leyó lo siguiente: Gálatas, ¿quién les fascinó a ustedes para no obedecer a la verdad? A ustedes, a cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Y luego dice: esto solo quiero saber. Pablo hace una pregunta: yo solo quiero saber de ustedes cuál fue el evangelio que ustedes recibieron. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley, o ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon con fe el mensaje de salvación? Yo solo quiero saber esto. Y luego dice: tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar en la carne. ¿Qué evangelio escucharon? ¿Qué evangelio tienen ustedes? Por eso, cuando hice la pregunta inicial, ¿cuántos de nosotros sabemos que somos salvos? Pero a la larga del tiempo hemos descubierto que nuestro evangelio, nuestra forma de entender el evangelio, fue un evangelio deficiente. ¿Sabe? Algunas veces he hablado con hermanos y me han dicho: bueno, ese es el evangelio que me enseñaron mis padres. Ese es el evangelio que yo recibí en casa. Y yo les digo: bueno, la idea no es buscar un culpable, porque no es la idea eso. La idea es que una vez que uno descubre el evangelio bíblico, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a seguir en las costumbres, en las tradiciones que he escuchado del evangelio, o voy a asumir el evangelio que me presenta la palabra de Dios? ¿Qué voy a hacer? Y ese reto siempre será un desafío para nosotros.
Nos damos cuenta que en la medida que encontramos el Evangelio en la Biblia, el desafío del Señor para los hijos de Dios es que Dios quiere no una parte de tu vida, Dios quiere toda tu vida. Por eso tenemos que mirar esto con cuidado esta noche. El Evangelio no es una camisa que yo me pongo el domingo y luego de lunes a sábado yo tengo control de mi vida. El Evangelio no es una llave que solamente está para gobernar algunos departamentos de mi vida, pero hay otros departamentos de mi vida en los cuales Dios no tiene nada que ver. Por ejemplo, quizás yo deseo que sea el Señor de mis finanzas para que me bendiga, pero nada que ver que Dios esté en mis relaciones matrimoniales. Quizás yo quiero que Dios me bendiga en un proyecto, pero nada que ver que Dios gobierne mi intimidad cuando nadie me ve. El Evangelio debe gobernar toda nuestra existencia. Si nosotros hemos creído en Cristo realmente, esa expresión debe llamarnos la atención. Cristo, Señor y Salvador. Y si Cristo va a ser Señor, debe ser el Señor. Amén. Siempre digo a los jóvenes, no juegues con fuego. No juegues con el Evangelio. El Evangelio es la gracia de Dios que cambia nuestra vida para que nuestra vida sea una vida fructífera para la gloria de Dios. Amén. Por tanto, el Evangelio, cuando Dios viene a tu vida, te va a satisfacer más que cualquier otra cosa, mi hermano. El Evangelio se distingue de la religión, porque la religión, óigame bien, es el esfuerzo humano de querer ser de Dios, pero Dios no está gobernando mi vida. El Evangelio pudiera ser una cosa que raya en la religiosidad, porque me he visto, quizás, como dicen algunos, este parece evangélico, este carga una Biblia, este es evangélico, pero quizá internamente Dios no está al control de mi vida. Así que el Evangelio es la gracia de Dios, mis hermanos, para darte una vida fructífera, una vida que refleje la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? El Evangelio es la gracia de Dios que te hace libre para servir a Cristo. Capítulo 5 de Gálatas, si lo leíste, ¿qué te dice el versículo 1? Está pues firme con tu libertad. ¿Con tu libertad? No, con la libertad que Cristo te dio. Esa es la diferencia entre el Evangelio y la religión. Si Cristo ha entrado a nuestras vidas, somos libres no para vivir para el mundo, somos libres ahora para amar lo que Dios ama y desear lo que Dios desea y gratificarme con lo que Dios es. Esa es la libertad que da el Evangelio. Lo que antes no amaba de Dios, ahora lo amo. Lo que antes odiaba de Dios, ahora lo anhelo. ¿Por qué? Porque Cristo, por medio del Espíritu Santo, me ha dado una nueva naturaleza por medio de haber creído en el Evangelio, y ahora yo amo lo que antes odiaba, no porque yo tenga la fuerza de amarlo, sino que el Espíritu de Dios ha venido sobre mí, está en mí, y ahora hace por su poder y su gracia que tú ames lo que antes tú odiabas. Amén.
Tú no puedes, mi hermano, yo no puedo, mi hermano, meter a nadie al Evangelio. Esa es una obra de Dios, del Espíritu de Dios. Y lo que uno debe hacer es orar profundamente para que el milagro suceda en la vida de los que amamos. Y si le queremos a Dios, ese milagro va a suceder. Pero tratar de forzar a alguien es remitido, esfuerzo humano. Entonces el Evangelio es la gracia de Dios derramada sobre una vida para que esa vida sea libre para servir a Cristo. Amén. Por eso es difícil pensar que si alguien recibió a Jesús como Señor de su vida, ¿por qué no ama lo que Dios ama? ¿Ya has puesto a pensar en eso? Quizá nosotros muchas veces estamos forzando un discipulado en personas que realmente no tienen al Señor, perdóname. Porque debería ser natural, así como respiramos, así como tenemos necesidad de tomar agua, debería ser natural que yo, que ahora tengo a Cristo, me interese por las cosas de Dios. ¿Sí o no? Pero si no me intereso por las cosas de Dios, aun cuando yo pueda decir, no, es que yo soy del Señor, ¿qué evangelio he recibido? Por eso tenemos la responsabilidad de predicar, defender el evangelio de Cristo. Les cuento la experiencia, creo que le he contado algunas veces. En esta iglesia han crecido mis hijos. Para la gloria del Señor, ustedes lo saben, están sirviendo al Señor. Y espero que Dios tenga misericordia de ellos y se mantengan en el tiempo sirviendo al Señor. Yo no me descuido de orar por ellos. Nunca te descuides de orar por tus hijos. Porque el que quiere estar firme, mire que no cae. Pero sí me preocupaba, mi hija menor venía a la iglesia, cantaba aquí, escuela bíblica, versículos de memoria, cánticos al Señor, en la danzarina, pero yo veía que esa niña tenía una atracción hacia el mundo. Padre, tú tienes que tener discernimiento. Amén. Así que un día le dije al Señor, algo está pasando en el evangelio de esta jovencita. Porque cuando Dios, no estoy diciendo que uno es como un pastor que tiene más profundidad bíblica que un nuevo creyente, por supuesto, yo no estoy hablando de ese nivel. Estoy hablando que cuando uno ha conocido al Señor, uno debe hablar las cosas del Señor, ¿sí o no? Así que oré por un tiempo y después la confronté. Y ustedes lo saben. Me senté con ella, estábamos solo en casa, y le dije a mi hija menor, quiero que hablamos la Biblia, quiero hablar contigo. Fuimos a 1 Corintios capítulo 15, y le dije, lee allí. Ella leyó, y luego le pregunté, ¿eso que has leído allí es una verdad en tu vida? ¿Sabes cuál es el texto? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveras. Se espera que alguien que ha recibido el evangelio de Dios realmente persevere. Y por eso esta noche es noche de salvación en este lugar.
de reconciliación con Dios, de volverse a Dios, porque si recibiste el Evangelio de Cristo, Dios será como un sabueso detrás de tu vida, todos los días de tu vida, hasta que tú regreses a tu Dios. Amén. Así que le dije a esa jovencita, lee allí. Ella leyó, ¿cómo? Vamos a leer. Por el cual asimismo, sin retener la palabra que os he predicado, soy salvo, sino creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Leyó. Le dije, mírame un momento. Eso que has leído ahí, delante de Dios, ¿es una verdad en tu vida? Enmudeció. Me dio, veía el texto, me volví a mirar y le dije, recuerda que estás delante de Dios. Y comenzó a llorar. Y mientras lloraba, me hacía así. Hermanos, Dios está interesado en salvar a nuestros hijos. Pero nosotros no podemos tener una ilusión en la cabeza. Perdóname. No sé cuántas veces voy a decir esto. Quizá me baje que ganar todos los años del mundo mientras sea pastor de esta iglesia. Pero esto siempre te lo voy a decir. No creas porque tus hijos vienen al culto, porque tus hijos leen la Biblia, porque tus hijos cantan, porque tus hijos están en un ministerio, eso no los va a salvar. Los salva Cristo. Y tienes que asegurarte de eso. Y tienes que orar por eso. Una vez, dos veces, cuántas veces, todas las veces que sea necesario. Hasta saber que ese muchacho está caminando con Dios. Amén. El Evangelio resultará en un cambio transformacional en nuestras vidas. ¿Escuchaste eso, verdad? El Evangelio resultará en una vida transformada. Y por eso tienes que preguntarte esta noche, si amas tu vida pasada, ¿qué evangelio estás creyendo? Pero gloria a Dios, que el Señor quiere que tengamos el evangelio de Cristo. Amén. El cambio es el resultado de tener a Cristo. No es un cambio que tú mismo vas a lograr por tu propia cuenta. Si el Evangelio de Cristo llega a tu vida, el Dios que te ha salvado te dará el poder para caminar en una vida transformada. No te preocupes. Deja que el Señor haga su obra en tu vida. Amén. Ya estoy concluyendo. Siempre he escuchado que algunas personas dicen que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. ¿Has entendido esa expresión? Por lo general, cuando las personas dicen esto, están pensando en éxito, en lo que pueden lograr en la vida, en lo que pueden alcanzar. Es un tipo de psicología subliminal de lo cual tenemos que tener cuidado. Porque si yo pregunto, ¿Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? La respuesta es sí. Pero no es lo que quizás pudieras estar pensando ahorita en tu cabeza. Pero Dios siempre ha tenido un solo plan. Y te lo voy a mostrar.
Efesios 2, 8 al 12. 8 al 10, perdón. Efesios 2, 8 al 10. Por gracia soy salvo. Por gracia. No por obra, por gracia. Por medio de la fe. A ti no te salva la fe. A ti te salva el Cristo por medio de su gracia. Es muy diferente. Uno puede decir, yo tengo fe. Pero Dios tiene que obrar y convertir esa fe hacia Él. De lo contrario será solo esfuerzo humano. Cuando alguien dice, yo voy a buscar de Dios porque me están ocurriendo una serie de problemas, estás confiando que Dios te va a resolver los problemas. Pero entonces no es gracia, es obra. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. ¿De quién es? Es un don de Dios. Anhela esto en tu vida. No por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es lo que tienes que entender esta noche. Iglesia, esto es lo que tienes que entender. ¿Cuál es el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida? ¿Que Dios tiene para mi vida? Lo que te dice el verso 10. Que Dios te ha hecho una nueva creación para que camines en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. ¿Y cuáles son las buenas obras que Dios ha preparado de antemano? Las buenas obras que Dios ha preparado de antemano es que a través del Evangelio de Cristo, tú y yo seamos conformados más y más a la imagen de Cristo. El plan maravilloso de Dios, el único plan maravilloso de Dios es que tú y yo seamos más parecidos a Cristo. No que tengas éxito. Puedes tener éxito, no estoy diciendo nada de eso. Pero no cambies la perspectiva de Dios del Evangelio. No cambies eso. Porque entonces es un evangelio falso lo que vas a vivir. Que Dios quiere algo maravilloso contigo, sí. Dios quiere algo maravilloso contigo. ¿Qué es lo maravilloso que Dios quiere? Que tú te parezcas más a su Hijo. Que tú seas más como Él. Ese es el plan de Dios, el único plan. A su nombre. Y ese es el plan que yo debo de dar. Señor, cumple tu plan maravilloso en mí. Que yo me parezca cada día más a tu Hijo. Pablo Guache dijo en estos días, se le preguntó, hermano Guache, ¿cuál es el mayor problema en su familia? Y él dijo, desde mi punto de vista, el mayor problema en mi familia no es mi esposa, no son mis hijos. El mayor problema, el mayor peligro de mi familia soy yo, que yo no sea conformado a Cristo. Entonces, mi hermano, ¿qué tú piensas de esto? ¿Cuál es el plan maravilloso que tú estás siguiendo en esta vida? Pero lo que te voy a decir es esto, y recíbelo de parte de Dios. Si Dios ve que tú te estás desviando hacia un plan que Él no tiene, Él va a hacer todo lo posible, hará todo lo que sea necesario para regresarte al único plan maravilloso, divino, que siempre fue diseñado para ti. Que tú te parezcas más a Cristo y vayas de gloria en gloria, pareciéndose más a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que te puedo decir. Y es lo que yo debo anhelar si soy hijo de Dios, y es lo que tú deberías anhelar esta noche. Que te parezcas
más al Señor, que quieras más de Él, porque, como dijo alguien, si Cristo llena mi mente, si Cristo llena mis pensamientos, si Cristo llena mi corazón, es suficiente. Podrá faltarme el mundo entero, como cantaba alguien, pero que nunca me faltes tú. Podrás tener necesidad de un mejor carro, de una mejor casa y todo lo demás que es importante, pero nunca eso se comparará con lo que Cristo puede llenar una vida. Por eso uno podía mirar a través de la historia, puede mirar a través de la historia, como en la arena de un circo romano los cristianos morían abrazados, porque se les obligaba: si tú no niegas a Cristo, vas a perder tu casa, vas a perder tu familia, vas a perder tu propiedad, vas a perder tus amigos, vas a perderlo todo. Y ellos, llenos del Espíritu Santo de Dios, decían todo lo contrario. Eso es todo lo contrario. Si pierdo todo eso, pero no niego a Cristo, no habré perdido nada. Como dijo Pablo, si vivimos, para Él vivimos. ¿Para quién quieres tú vivir, mi hermano? ¿Quieres vivir para este mundo? Ya no tienes suficiente en el mundo. Y si morimos, para Él. El Evangelio lo llena todo. Debe llenarlo todo en nuestra vida. Lo demás es accesorio. Lo demás es accesorio. Mi preocupación hoy, insisto, es que veo muchos cristianos siguiendo un evangelio distorsionado que solamente está llenando sus emociones, su tanque emocional. El evangelio bíblico no solamente va a llenar tu tanque emocional, va a llenar tu tanque espiritual, lo va a llenar todo. Y si tengo a Cristo, no he perdido nada, lo tengo todo. Vamos a dar gracias al Señor esta noche. Esta iglesia, tú y yo, tenemos el desafío de mantenernos en el evangelio que nos brinda la palabra de Dios, y no salimos de allí, mi hermano. No te salgas de allí, solo hay un solo evangelio. Quiero invitarte a inclinar tu rostro esta noche. Quiero invitarte a que busques la presencia del Señor. Y este es el evangelio que Dios envió a su Hijo a este mundo a morir por tus pecados y para que tú fueses libre de la ira de un Dios santo. Y si crees esa verdad, que Cristo murió por ti, fue a la cruz por ti, resucitó con poder, que Él es el Hijo de Dios, que por la fe perdona tus pecados, entonces tú serás salvo. Aleluya. Quiero tener esta invitación esta noche a los que en este lugar están batallando con su fe. ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Puedes ponerte de pie sobre tu asiento, allí donde estás. ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Esta es la oportunidad, no la desperdicies esta noche. Solo los valientes
arrebata el reino de los cielos. Amén, amén, amén. ¿Quieres reconciliarte con Dios? Hoy es el día de tu salvación. Amén. Las puertas del cielo están abiertas esta noche para ti. Dios no se ha olvidado de ti. Su plan es fiel. Quiere conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y no ha cambiado. Así que levanta tu mano esta noche. Tú que te quieres consagrar al Señor, reconciliar con el Señor, todavía las puertas están abiertas. Dios te bendiga, Julián. Dios te bendiga, Giovanni. Dios te bendiga, mi hermano Fran. Vamos a orar. Dios te bendiga, Candy. Las puertas están abiertas esta noche para ti. La salvación, esta noche en este lugar, es el Espíritu Santo de Dios llamándote a una fiel reconciliación con el Dios que murió en la cruz para que tú seas suyo. Voy a pedir a Giovanni que pase aquí al frente, alguien lo acompañe, hermano Adrián, acompaña a este varón aquí, hermano Frank que también tiene necesidad.